El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La prohibición legal para las personas que estaban enfermas de hemorragias, flujo de sangre, les decía que no podían acercarse ni tener contacto con muchas personas, sobre todo que fuesen judíos. Y es el miedo con el que se acerca esta mujer a tocarle el manto a Jesús, con un convencimiento muy grande de que en él hay un poder extraordinario y puede curarla, pero también con un temor a ser juzgada, a ser censurada, a ser despreciada,
incluso a ser condenada. El riesgo de la fe que ella asume es muy grande y tiene que ver mucho con esto que dice la carta a los Hebreos. El riesgo de la fe que se nos pide asumir a nosotros para poder seguir al Señor, buscarlo a Él, hacernos dependientes solamente de Él, es muy alto y va a seguir creciendo. Seguir a Jesús en un tiempo como estos, implica la censura, implica el desprecio, implica el reproche y va a implicar la condenación, incluso hasta la muerte. La Iglesia es consciente de que ella tiene que pasar por una prueba final en medio de todas las pruebas que ha vivido, pero que se acerca una prueba muy grande y que será probada la fe de todos nosotros. El numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, apoyado en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y sobre todo en la Palabra de Dios, nos advierte a todos los católicos que si verdaderamente queremos vivir de fe, tenemos que ser probados. Y vamos a ser probados. Lo que la carta a los Hebreos nos ha estado diciendo y demostrando de muchas maneras, incluyendo el testimonio de todos los testigos de la fe que nos mostró en el capítulo 11, nos asegura una tribulación y una prueba a todos nosotros si verdaderamente estamos siguiendo al Señor. Porque si no estamos siguiendo al Señor, sí vamos a obtener los beneficios del mundo, los aplausos del mundo, las caricias del mundo, la ternura del mundo, la alabanza del mundo, la aceptación del mundo, los rendimientos del mundo. ¿Y de qué nos van a servir? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Les aseguro, dice el Señor, que ya recibieron su recompensa en esta tierra, no la tendrán en el cielo. Nosotros buscamos recompensas más altas, y es la recompensa del cielo. Por eso el modo de amar que nos pide el Señor es un modo de amar para no obtener beneficios de los otros. Es un modo de amar para entregarnos por los otros, sin esperar nada a cambio. Porque quien trabaja en la vida cristiana para obtener algo a cambio, seguro que tendrá su recompensa en esta tierra, pero se quedará sin la recompensa del cielo. Eso es lo más seguro. Y además, porque es un amor desordenado, interesado, explotador, manipulador, controlador. Quien hace las cosas en la iglesia para obtener los beneficios de los hombres, para obtener los aplausos de los hombres, seguro que tendrá su recompensa en esta tierra, pero se quedará sin la recompensa del cielo. Y es claro el autor de la carta a los Hebreos cuando hoy nos dice: quitemos todo lastre. Y todo lastre es eso. Un cristiano no puede trabajar para ganarse a los hombres. Un cristiano tiene que trabajar para ganarse la gloria de Dios, para ganarse a Dios, para traer sobre sí toda la felicitación de Dios, el aplauso de Dios. Cuando Madre Teresa de Calcuta se entregaba por los pobres, lo hacía en relación a Dios, porque Jesús se lo pedía. Era tan fuerte el encuentro que ella tenía con el Señor, que Jesús fue quien le pidió que fuera a los agujeros negros de la India. Jamás ella lo hizo por alguna solicitación humana, jamás. Fue Jesús el que comenzó a hablarle al corazón y le dijo: te necesito en los agujeros negros de la India, en los agujeros más oscuros, donde hay más miseria. ¿Y por qué se la llevó allá? Porque Jesús sabía que allá ella no iba a ser recompensada por los hombres. Y ella también sabía que allí no iba a ser recompensada por los hombres, que la única recompensa que ella debía buscar y a la que debía aspirar era la recompensa del cielo.
El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, tan providencial para este año de la esperanza, este jubileo de la esperanza, habla del actuar cotidiano como un lugar para aprender la esperanza. Y él dice que toda acción recta y seria produce esperanza, pero tiene que ser recta y seria. Tiene que ser muy limpia para que sea buena. Uno puede hacer muchas cosas, pero hay que revisar con qué intereses interiores los hace, con qué intenciones internas los hace. Los artistas tienen muchas obras de ayuda y beneficencia social, pero habría que mirar con qué intenciones lo hacen. Puede ser que quieren obtener fama. Puede ser que a través de eso quieren hacerse prestigiosos. Puede ser que a través de eso quieren hacerse más comerciales. Pues eso no es recto ni es serio. Para nada. O puede ser que haya quienes verdaderamente lo hacen con la intención de ayudar al otro, de beneficiar al otro, sin obtener nada a cambio. Y dice el Papa Benedicto XVI que incluso ese tipo de actuar bueno, cuando se hace para hacerle el bien al otro, cuando no se hace orientado por la gran esperanza que es Jesucristo y que es el Señor, eso termina cansando y convirtiéndose en fanatismo. ¿De qué nos sirve trabajar, hacer y hacer si no lo hacemos orientados y motivados por la acción de Cristo, por lo que Él realiza? Cristo no se desgasta por las almas por desgastarse, lo hace porque el Padre así se lo pide. Es tan misterioso el actuar de Cristo que vino a salvarnos a todos nosotros los hombres y lo hemos visto haciendo milagros extraordinarios, exorcismos, expulsando demonios, liberando a la gente, curando toda clase de enfermedad, consolando corazones, las multitudes acuden a Él, y estuvo 30 años viviendo ocultamente en Nazaret, sin desesperos, sin afanes, sin ansiedades. ¿Por qué? Porque en Él había un solo interés, uno solo, y era hacer la voluntad del Padre. Hoy en la iglesia hay una enfermedad muy grande por el activismo. La gente en sus enfermedades interiores busca una droga para consolarse. Y el trabajo y la acción se convierten en una droga, un doping, para no estar pensando en tantas cosas, para no estarle prestando atención al drama interior. Y hay gente que incluso en nombre del Evangelio lo hace. Padre, es que es para evangelizar. Padre, es que es para ayudar a las almas. ¿Y en el fondo será eso? ¿O más bien será una actitud de escape? ¿O más bien será una forma de hacerse daño a sí mismo o a sí misma? Nosotros tenemos que actuar en conformidad con la voluntad del Señor, solo con la voluntad de Dios. Y lo que está viviendo la humanidad hoy es el diagnóstico de una sola causa, y es la rebeldía a la voluntad de Dios. La gente, mucha gente dentro de la iglesia no está buscando la voluntad del Señor. Y no está haciendo la voluntad del Señor. Cristo, ¿por qué cura a esta mujer? Porque es la voluntad del Padre. La ruina más grande para el ser humano es hacer las cosas como le parecen o como a los demás le parecen, solo porque a la mayoría le parecen. Eso es una desgracia y un agravio a la voluntad del Señor. Todo ser humano, independientemente de que sea cristiano o no,
está llamado a encontrar la voluntad del Señor, a buscarla, y a buscarla con todas las fuerzas de su ser, con todas las fuerzas de su alma. Y una vez la encuentre, está llamado a hacer la voluntad de Dios. Y el pecado precisamente consiste en no hacer la voluntad de Dios, en hacer las cosas como a nosotros nos parece. Por eso quien desconoce a Cristo, desconoce la voluntad del Padre. Quien hoy no tiene un conocimiento profundo de Jesús, a partir del Evangelio, a partir de la palabra de Dios, a partir del magisterio de la Iglesia, seguramente será engañado muy fácilmente por el demonio, por sí mismo o por el diablo. Y el diablo es especialista en hacernos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos paz en el corazón. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vivimos amargados, turbados, tristes, desesperados. Cuando nosotros no estamos buscando la voluntad de Dios, andamos a toda hora con miedo y hacemos las cosas inspirados por el miedo y no por el Espíritu Santo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros, lo peor en la vida cristiana es hacer las cosas por miedo. Esa tierra le encanta al diablo. Porque el diablo sabe que al miedoso él lo manipula como quiere. Y como el miedo no nos lo quita ninguna terapia psicológica, no nos lo quita ningún medicamento psiquiátrico, ¿sí? Lo que hacen estas ayudas, siendo ayudas beneficiosas, pero no son absolutas, es menguar un poco, ¿sí? Pero no terminan quitando el miedo. El único que pudo vencer el miedo, el único, es el Señor. Y por eso hoy nos lo dice la carta a los Hebreos: dejemos todo lastre y dejemos todo pecado, que Cristo, ante el gozo y la tranquilidad que le ofrecía al mundo, no lo quiso aceptar. Y asumió la ignominia y no tuvo miedo a vivirla. Cuando el Señor se encuentra corazones decididos, determinados verdaderamente por Él, dispuestos a apostarlo todo, incluso hasta la propia vida, el Señor se siente fascinado con esas almas y se glorifica en esas almas y hace obras grandes en esas almas y les permite disfrutar de su paz sobrenatural en medio de las tribulaciones, no sin las tribulaciones. La tentación cotidiana que nosotros tenemos en la vida cristiana es tratar de evadir toda prueba y toda tribulación, y eso no es de Dios, eso es del diablo. Conocí un sacerdote que estaba con sus dirigidos espirituales celebrándoles una Eucaristía, y estos fieles estaban sufriendo muchísimo porque este pastor los estaba persiguiendo, su obispo los perseguía hasta donde ya no más. Y ellos, por querer hacer la voluntad del Señor, se estaban aguantando una persecución al nivel más alto. Y ese obispo se enfermó. Y entonces este sacerdote los mira y les dice: yo sé que aquí hay más de uno que está orando para que este obispo no vuelva a la diócesis y nos lo cambien por otro. Y los que están orando así le están obedeciendo al diablo. Tenemos que orar para que se alivie rápido y vuelva. Pero si nos va a perseguir más, si nos va a probar más, mejor. Porque ahí es donde se demuestra si la fe es verdadera o no es verdadera. Si la esperanza es verdadera o no es verdadera. Si el amor es verdadero o no es verdadero. Por eso nosotros todos los días le decimos al Señor Maranatá. ¿Saben qué significa decirle al Señor que venga?
Acuérdense en lo que dijo Malaquías, que será como fuego de fundidor y lejía. Y lo que le dijo Simeón a la Virgen, que pondrá en evidencia las intenciones de muchos corazones. ¿A qué miedo que venga el Señor? Le tiene miedo el que no vive rectamente, el que verdaderamente no está buscando la santidad, porque van a quedar en evidencia las intenciones de muchos corazones. Y por eso muchos en la iglesia le tienen miedo al juicio. La gente, cuando se siente ante el misterio real de la muerte, no le tiene miedo a la muerte. Hay gente que está tan desesperada que quiere morirse. Lo que le tiene miedo es al juicio. Y algunos, de manera mentirosa, para que la gente no le tenga miedo al juicio, le dice: tranquilo, que en cualquier estado en el que usted se encuentre se va a ir para el cielo. Hace poco acá en Colombia escuchamos por las redes sociales un joven que se aplicó la eutanasia y estaba feliz porque se iba a ir para el cielo. ¿Ustedes creen que se va a ir derechito para el cielo atentando contra la vida él mismo? Y hay católicos que creen eso, pero niegan las verdades del Evangelio y niegan las verdades de la fe. ¿Qué daño hacen ese tipo de consejos? Es una falta grave atentar contra la vida, porque la vida es de Dios y solamente Él tiene el control sobre ella. Y es una ofensa gravísima. Por eso la eutanasia es tan grave, el aborto es tan grave. Pero hay católicos que creen que la misericordia de Dios es tan grande que esas personas merecen la canonización. Menos mal, yo sé y tengo la certeza que hubo gente que oró para que no se condenara. Por lo menos hay que tener la certeza de que la misericordia de Dios es grande y lo puede salvar. Pero a purgatorio que nos va a tocar chupar cuando no somos fieles a la voluntad del Señor. ¿Y eso quién lo decide o lo dice? Eso no lo decimos nosotros, ni lo decidimos nosotros, ni lo decide el consenso. Eso lo decidió nuestro Señor. De allí no saldrán hasta que hayan pagado el último céntimo. ¿Saben qué es lo más hermoso y esperanzador para nosotros? Lo trae Benedicto XVI también en Spe Salvi. La realidad del juicio. Ustedes y yo, todos vamos a ir al juicio del Señor. Todos. Ricos, pobres, niños, jóvenes, ancianos, todos. Todos vamos a estar ante esa maravilla del juicio de Dios. No es el juicio de los hombres. No es el juicio del consenso mayoritario hoy en la Iglesia Católica. Gracias a Dios no es ese juicio. Es el juicio de Dios, el único juicio de la verdad. Y todos vamos a terminar ante esa verdad. Y ya Jesús nos dijo que no va a ser Él quien nos juzgue. ¿Saben ante qué vamos a terminar todos? Allá va a aparecer el Evangelio. ¡Fu! Señor, aquí vengo para el cielo. Y entonces nos va a decir el Señor: qué rico que tienes ese anhelo de entrar al cielo. Vamos, hijito, hijita, primero a mirar a ver si sí pasaste la prueba. Aquí está el Evangelio. A ver, empecemos por acá. El Evangelio es la palabra, será mi palabra. Esta es la medida para entrar allá. Dice el Señor que el que guarda su palabra es el que verdaderamente lo ama. Quien guarda y cumple su palabra. Ay, Señor, yo no tuve tiempo de aprenderme tu palabra. ¿Y por qué no tuviste tiempo? No, Señor, porque andabas en tantas ocupaciones. ¿Y en qué ocupaciones andabas? No, pues, Señor, me la pasaba trabajando, ¿Y quién te mandó a hacer todo eso? Ah, pues, Señor, pues yo creí y discerní que era tu voluntad. ¿Y cómo la discerniste? Pues yo lo sentí en mi corazón. Ah, ¿verdad? Pero eso se llama subjetivismo. ¿Y tú cómo sabías que no te estabas engañando a ti mismo y a ti misma? Ah, Señor, pues porque yo lo sentía. Ah, ya.
Pues es que Hitler también sentía que era bueno perseguir a los judíos para cuidar su nación y cuidar a Alemania y protegerla, y hizo atrocidades con los judíos. O sea que si una persona siente en su corazón que quitarle un reloj al otro es bueno, entonces eso es bueno. Porque yo lo siento en mi corazón, gracias a Dios, el juicio en la vida cristiana y el juicio en la Iglesia Católica no nos lo entregaron a nosotros, gracias a Dios. Por eso dice San Pablo, no juzguéis. No juzguéis. No nos mandaron a juzgar las acciones de los otros. Y si vamos a hacer un juicio, dice San Pablo en la carta a los Corintios, que sea con el juicio del Señor, que es su palabra. Y así uno se da cuenta muy fácilmente, hoy en la Iglesia Católica, quién va por el lado del Evangelio y quién no. Eso es muy sencillo. Usted coge la palabra de Dios, coge el Evangelio, lo comienza a leer y a meditar, y entonces aquí vienen unos hermanos cristianos y le hacen una propuesta, pueden ser pentecostales, testigos de Jehová, bueno, de tantas denominaciones, y entonces usted coge el Evangelio y los escucha. ¿Y qué escucharlos? Porque cada uno tiene el derecho a ser escuchado. Y usted los escucha y dice, venga, yo los voy a escuchar. Y les dice, vea, esta es la verdad. Y usted coge el Evangelio y comienza a leer y a meditar el Evangelio, y coge todo lo que escuchó y dice, a ver, esto sí se parece o no se parece. Esto se parece, esto no se parece. Entonces usted tiene el deber de acoger solo lo que se parece al Evangelio, y ya lo que no, deséchelo. Alguien me pregunta y me dice, padre, ¿usted cómo hace para discernir que lo que predica y lo que dice es correcto? Y le dije, para mí es muy sencillo, porque yo ya he pasado el filtro de las manipulaciones humanas. Entonces han venido mucha gente, hasta instrumentos y videntes. Y yo los he escuchado, yo me he dado la oportunidad de escucharlos, yo no me he cerrado. No crean que uno o dos, muchísimos que vienen a decirme, padre, el Señor me mostró esto y esto me mostró, yo los escucho. Padre, ¿usted los escucha? Sí. ¿Y usted hace lo que les dice? No. Yo me vengo al sagrario, cojo la palabra de Dios y lo que me gaste para filtrar eso. Cojo el catecismo, viene un sacerdote y me dice, omitar, eso no es así, yo lo escucho, no tengo problema en escucharlo, yo los escucho. Y yo voy, lo que me dice y me aconseja, lo traigo a la palabra de Dios, al Santísimo, cojo el catecismo, yo más o menos ya sé dónde voy y busco en el catecismo los temas, y comienzo a leer, y la mayoría de las veces, la mayoría, no la minoría, la mayoría no coincide. Entonces digo, pobrecito, no está en la razón. Entonces voy y les digo, y me dicen, es que usted es muy cerrado. Digo, bendito sea Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Porque a mí el juicio no me lo van a hacer en torno a lo que me hayan dicho esa mayoría, sino que me lo van a hacer en torno a la palabra de Dios. Y usted es muy soberbio. Sí, eso es verdad. Y todos los días vengo a pedirle al Señor que me quite esa soberbia. Porque el Señor no me pide que vaya y le pida a los hombres que me quiten la soberbia, porque ninguno es capaz de quitármela. Ojalá existiera alguno o alguna que pudiera quitarme ese monstruo tan feo, y lo tengo, es verdad. Pero no son capaces. Yo he ido hasta donde psicólogos y todo, y nada, no han sido capaces. Y ya me di cuenta, ya me convencí que no son capaces de quitarme ese monstruo tan feo que se llama soberbia. El único capaz de luchar contra la soberbia, el único, se llama Jesús. Por eso la mujer hemorroísa prefiere venir donde él. Se había gastado todo lo que tenía buscando ayudas humanas, 12 años. ¿Cuántos de nosotros no estaremos así cansados de estar escuchando aquí, hasta gente por allá escuchando sacerdotes, instrumentos en internet, y hoy cómo tienen el corazón? Turbado, vacío, angustiado, triste, desesperado. ¿Para qué se ponen a escuchar? A hacer caso, uno escucha, pero uno no hace caso, uno se viene para el sagrario y filtra todo, ¿sí? Y así hay gente ahí, siguiendo sacerdotes, siguiendo
vidente, siguiendo de todo, siguiendo instrumentos y fiándose de eso. ¿Saben qué nos pide el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo, no el Padre Omar, el catecismo de la Iglesia Católica. Fe es fiarse plenamente de Dios. Fe no es fiarse plenamente de aquí de mis amigos que tengo al lado. De hecho, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Por eso andamos como andamos. Fe es fiarse plenamente de Dios, de sus promesas. Fe es acoger totalmente la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? La Sagrada Escritura. Por eso todos los días la meditamos. Aquí en la comunidad de los hijos y las hijas del Fiat tenemos una hora diaria para hacer la lección divina. Bueno, y eso es poquito tiempo, ojalá fuera más, sí. Ojalá fuera más, porque es la que nos muestra la verdad. Miren, si nosotros queremos llegar a hacer un camino de conversión verdadero, tenemos que pegarnos de la palabra del Señor. Hay gente que no estudia el catecismo porque le da miedo. ¿Y saben por qué le da miedo? Porque la iglesia le va a decir, vea, hijito, hijita, esto está muy bien, pero esto no está tan bien. Y hay gente que le entra en reversa, ¿sí? Ese sentimiento de reversa, ¿saben cómo se llama? Rebeldía. Y esos son demonios. Hay sentimientos de rebeldía muy altos que se oponen a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que eso lo produce el Espíritu Santo? ¿Creen que eso lo da el Espíritu Santo? Es más, ¿pudiese alguna persona recibir alguna actitud injusta de otra? Y ni siquiera el Espíritu Santo produce resistencia a esa actitud injusta. ¿Saben qué dice el Espíritu Santo por allá dentro en el corazón? Aprovecha, esto es un regalo. Dale gracias a Dios por esta persona que te está tratando mal injustamente. Pero si uno comienza por allá y dice, me la mantienen montada, toda hora eso ya no es del Espíritu Santo, ¿sí? Eso se llama egoísmo, amor propio. Eso es soberbia. Y eso lo aprovecha también el mundo y el diablo. Los santos, cuando más los maltrataban y humillaban, más felices se ponían. Eso era como si les estuvieran dando estímulos para encontrar al Señor. Por eso Dios permite que nosotros seamos probados. Miremos este ejemplo de la mujer hemorroísa que se arriesga. Ella se arriesga a la censura porque está violando preceptos, prohibiciones frente a la purificación. La mujer que padecía flujo de sangre no podía estar en esos lugares públicos. Y se lo permitían solo cuando las autoridades judías constataban que la enfermedad había parado y ellos eran los que declaraban la sanidad de las personas. Y por eso Jesús la admira, por su valentía. Con tal de acercarse al Señor, no le importa violar todas las prohibiciones que tenga que violar. Nosotros, para acercarnos al Señor, no tengamos reserva alguna. Lo que tengamos que hacer para acercarnos al Señor. A ella no le importó. Así los demás se molesten, se incomoden, se fastidien, mientras estemos buscando al Señor y estemos buscando al cielo, no podemos parar. Pues sí, es que es lo más normal. Por eso Jesús dijo que en una casa donde habían 5, se iban a dividir 3 contra 2 y 2 contra 3. Eso es lo más normal en la vida cristiana, ¿sí? Que nosotros encontremos oposición por seguir a Cristo y querer amar al Señor,
Eso es lo más normal. Preocúpese cuando no sea así, ¿sí? Porque quiere decir que van o vamos en el lado contrario, ¿sí? Que el Señor, la Virgen nos ayuden, que la Virgen nos comunique esa valentía que ella tuvo. La única forma de vencer al demonio y al pecado y al mundo es lanzarse determinadamente por el Señor. Y eso produce mucha paz, mucha alegría, mucho consuelo. Eso produce mucha plenitud y mucho deseo de seguir dejando y dejando por el Señor.